Deportivo, con Dani Garrido, Cadena SER. Y con Bao, porque es el momento de la información, son las 11:05 de la noche. Aida, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Estados Unidos ha cancelado esta tarde el viaje de sus negociadores a Islamabad, la capital de Pakistán, en donde pretendían continuar con las negociaciones de paz con los iraníes. El presidente Trump ha dicho que no van a pasar 15 horas en un avión para que les den una propuesta que no sea lo suficientemente buena, así que van a esperar a tener noticias de Irán por teléfono. Esto es lo que dice Trump, pero la realidad es que Washington ha cancelado la visita después de que esta misma tarde el ministro de Exteriores iraní haya abandonado Pakistán sin esperar a que llegasen los estadounidenses. Ahora lo ampliamos. Antes el tiempo para terminar la semana. Mañana domingo el tiempo va a ser algo más estable que hoy, aunque todavía continúan los chubascos y las tormentas que van a ser más probables en el norte de la península. Almudena Lopesino, buenas noches. Buenas noches, Aida. Domingo de lluvia en los Pirineos y también en las Islas Canarias. Ya por la tarde se esperan tormentas bastante fuertes en Castilla y León, en Cantabria y en el Pirineo aragonés y catalán. En el resto del país, sol y alguna nube. En cuanto a las temperaturas, empiezan a subir. 31 en Badajoz, 29 en Zaragoza, 20-22 en algunas zonas del norte, 25-26 en el centro peninsular y valores de 20 en el Mediterráneo. Las negociaciones para buscar una salida a la guerra en Oriente Próximo vuelven a atascarse, aunque eso no quiere decir necesariamente que la guerra en Irán vaya a reanudarse. Trump ha llegado a decir esta tarde, después de cancelar el viaje de sus enviados a Pakistán, que los iraníes le han presentado una propuesta aún mejor, después de que ellos también anunciasen que anulaban la visita, aunque los iraníes no han confirmado esto. Los iraníes lo que han hecho es ir a Pakistán, contarle a los pakistaníes que ejercen de mediadores cuáles son sus condiciones y después marcharse sin esperar a los estadounidenses. Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aida. Así es, y lo cierto es que no ha sorprendido que los iraníes se hayan marchado antes de que llegara la delegación estadounidense, a la que Trump finalmente, como estabas explicando, ha pedido no viajar, puesto que ya habían avisado que hoy no querían sentarse a negociar con ellos cara a cara en Pakistán. Esta sería una línea roja del nuevo líder supremo del régimen iraní, según están explicando varios medios árabes. Con lo cual, su objetivo era hoy trasladarle a los mediadores pakistaníes su propuesta. Y sobre ella, el ministro de Exteriores iraní, que ya se encuentra en Omán, ha indicado en sus redes sociales que ha presentado un marco viable para poner fin de forma definitiva a la guerra. Y en ese mensaje ha concluido: falta por ver si Estados Unidos es realmente serio respecto a la diplomacia. Ahora, algunos medios también están señalando que es probable que Irán regrese el lunes a Pakistán, pero más allá de que ambos países en algún momento se vean las caras o no en Pakistán, la incógnita es si alguno de ellos va a querer ceder en sus exigencias que permitan sacar adelante un acuerdo de paz. Se prolonga, por tanto, el acuerdo de paz, y esto sucede en la misma tarde en la que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha vuelto a ordenar atacar el Líbano, en donde ya han asesinado a cerca de 2.500 personas y en donde, en teoría, Nuria, está en vigor un alto el fuego. Sí, Netanyahu está haciendo caso omiso a esta tregua y esta tarde directamente ha ordenado a su ejército atacar con mayor contundencia, según recoge su comunicado, los objetivos de Hezbollah en el Líbano, si bien su ejército ya estaba atacando el sur del Líbano en lo que va de sábado. De hecho, en algunos de esos bombardeos que sonaban así, han matado al menos a 4 personas, según ha informado el Ministerio de Sanidad libanés. El anuncio de Netanyahu es verdad que llega después de que la milicia chií también confirmara haber lanzado varios cohetes y drones contra el norte de Israel, aunque ellos dicen que su objetivo eran los soldados israelíes que se encuentran desplegados dentro del territorio libanés. En cualquier caso, este fuego cruzado vuelve a exponer cómo de frágil es este alto el fuego, y cabe preguntarse ahora si esto va a repercutir las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Nuria Garrido, gracias. Hasta luego, Aida. También allí en Oriente Próximo, hoy Palestina celebra elecciones municipales. Los comicios son en Cisjordania, pero por primera vez en 20 años implican que también se vote en una localidad de unos 50.000 habitantes dentro de la Franja de Gaza, a pesar de los ataques que también siguen recibiendo los palestinos allí por parte de Israel, y eso a pesar del supuesto alto el fuego. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Había preocupación por la posibilidad de que los colonos israelíes boicotearan las elecciones, pero al final la jornada ha transcurrido sin incidentes graves y solo se han producido algunos enfrentamientos en el noreste del territorio ocupado. Según el portavoz del Comité Electoral, la participación ha sido del 53%, aunque en Deir el-Balá, la única ciudad de Gaza donde se votaba, no ha llegado al 23%. Y es que, pese al alto el fuego en la franja, continúan la crisis humanitaria y los bombardeos.
Al menos 2 palestinos han muerto este sábado por ataques israelíes en el enclave, uno en un campamento de refugiados al norte de la franja y otro en el centro, en un ataque con drones en el que, según el ejército hebreo, han matado a varios miembros de Hamas. Además, en Deir el-Balá, donde se celebraban las elecciones, ha fallecido una niña que había sido herida de bala por fuego israelí hace unos días. Precisamente derivado de la guerra en Oriente Próximo, aquí en casa sigue coleando el debate político después de que la agencia Reuters desvelase un email del Pentágono en el que se plantea suspender a países como España por no colaborar en la guerra de Irán, aunque es algo, lo de salir de la OTAN, que impiden los propios estatutos de la alianza. En el Gobierno sacan pecho de la postura del Ejecutivo con la guerra y en el PP han criticado hoy al Gobierno, pero reconocen que la OTAN no puede expulsar a uno de sus miembros, Almudena. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que España es un socio fiable de la OTAN. Ha asegurado que no están preocupados por ese correo filtrado desde el Pentágono en el que planteaban sacar a España y a otros socios de la alianza. No tenemos ninguna preocupación sobre la situación de España como miembro de la OTAN. Somos un socio fiable y somos un socio, eso sí, que tiene posición y que tiene criterio propio. En el Partido Popular han recordado que no se puede expulsar a ningún miembro de la organización, pero han aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno. Jaime de los Santos ha dicho que España recuperará la credibilidad cuando Pedro Sánchez se vaya de Moncloa. Es una organización profundamente seria y no recoge la posibilidad de que a ningún país se le expulse, sobre todo porque Pedro Sánchez es coyuntural. Enrique Santiago, el líder del Partido Comunista y diputado de Sumar, ha pedido que nuestro país abandone la alianza. También de la política en España, más de una semana después de firmar el pacto en Extremadura con Vox, en el que consta que el acceso a servicios públicos y ayuda se va a basar en el criterio de prioridad nacional, el Partido Popular ha terminado hoy contradiciendo a los de Santiago Abascal. Vox dice que esto de la prioridad nacional supone españoles primero y en el PP han terminado reconociendo hoy a nuestras preguntas que una persona migrante que esté legal en España tiene los mismos derechos que un español. Jaime de los Santos. En ese pacto se habla de, según dice la ley, se está recordando que en España cualquier inmigrante regularizado tiene exactamente los mismos derechos que quienes hemos nacido aquí. De los Santos es muy claro, pero Santiago Abascal, que niega diferencias con el PP en Extremadura o en Aragón, ha seguido hoy vinculándolo al hecho de ser español o no y ha hablado incluso de la necesidad de reformar leyes. La prioridad nacional es un concepto que exige muchas reformas legislativas. Lo que no puede ser es que los españoles que están aquí viviendo hace tiempo, ellos, sus padres, sus abuelos, vea que los que acaban de llegar les pasan por encima. Y eso se va a terminar y por lo tanto el concepto de arraigo ayuda a que el concepto de prioridad nacional se pueda ir ejecutando poco a poco. No hay ninguna discrepancia ni en Extremadura ni en Aragón. Los dos hablan de arraigo, pero como escuchan, Vox sigue vinculándolo al hecho de ser español o no, y en el Partido Popular dicen que un migrante legal tiene los mismos derechos que un español. Es claramente una diferencia en la posición de los partidos. Desde el Gobierno, que ya han dicho que de llegar a aplicarse algo parecido a esta medida van a recurrirlo por todos los medios, el presidente Pedro Sánchez, en un vídeo que ha enviado hoy a los socialistas en Extremadura, habla de infamia. No es un acuerdo más, es un salto hacia atrás sin precedentes en derechos y en dignidad. Es una auténtica infamia que sea precisamente en Extremadura donde el Partido Popular y Vox ensayan esa indecencia, esa violación del derecho constitucional a la no discriminación. Y se suma a las críticas desde el PSOE José Luis Rodríguez Zapatero. No es compatible con la legalidad, o sea, que cojan esa firma y a la basura. El PSOE y el Gobierno en su conjunto están utilizando a nivel nacional esto de la prioridad nacional de Vox para señalar a la ciudadanía el peligro que, según ellos, el PP y Vox se junten. Pero en Andalucía los socialistas prefieren no darle mucho aire a esta estrategia porque es la misma que la del popular Juan Manuel Moreno. Mientras en el PSOE de María Jesús Montero centran la precampaña sobre todo en la sanidad, el PP, como decimos, sigue a eso, a pedir que los voten a ellos para tener mayoría absoluta en Andalucía y no depender de Vox. Lorena Carramolino, buenas noches. Buenas noches, Aida. Mientras el Partido Popular cierra acuerdos xenófobos con Vox en las comunidades de Extremadura y Aragón, Juan Manuel Moreno en Andalucía opta por un perfil más moderado, alertando del peligro que puede suponer la entrada de la ultraderecha en el gobierno autonómico. Juan Manuel Moreno, el candidato popular que se ha mostrado en contra del concepto de prioridad nacional, pone como ejemplo los casos de Extremadura o Aragón. ¿Cómo están cambiando de latitud de nuestros compatriotas y hermanos de Extremadura, compañeros de Aragón? Nosotros queremos la libertad, queremos tener un gobierno libre, un gobierno que tenga
no tenga las manos atadas para hacer las reformas que todavía necesitamos seguir haciendo, que nadie nos pare el paso. Mientras los socialistas, el Partido Socialista en Andalucía, encabezado por la exvicepresidenta María Jesús Montero, aprovecha el debate que está instaurando Vox para atacar al PP. Montero acusa a los populares de doblegarse a la ultraderecha con la prioridad nacional y señala cómo afectaría el acceso a la sanidad de las personas migrantes. El próximo 17 de mayo va a ser un referéndum por la sanidad pública, por si pensamos que todo el mundo, por el hecho de ser ciudadano, tiene que tener acceso a los tratamientos, o tiene que haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que es el modelo del Partido Popular y de Moreno Bonilla. La campaña electoral en Andalucía comienza este próximo viernes de cara a las elecciones del 17 de mayo. Esto en Andalucía. En Madrid, hoy la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que se va a presentar a las primarias de su partido, de Más Madrid, para intentar arrebatarle a Isabel Díaz Ayuso la comunidad en las elecciones del año que viene. Después de mucho tiempo, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión, y si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quiero que se vaya Ayuso. Fuentes cercanas a la ministra de Sanidad, a Mónica García, aclaran que aún así es algo que compatibilizaría con el ministerio. El anuncio ha llegado por sorpresa. ¿Cómo se explica este paso al frente de Mónica García en Más Madrid? Radio Madrid, Roberto Torija. Mónica García en realidad nunca se ha marchado de la política madrileña, porque en Más Madrid siempre han entendido que su presencia en el Consejo de Ministros era también un escaparate para confrontar con Isabel Díaz Ayuso desde la Moncloa. Ha sido muy habitual escuchar sus críticas a la presidenta madrileña por los pagos a Quirón, por el desguace de la sanidad pública o por su posición respecto al aborto. García ha celebrado, de hecho, casi como una victoria personal que el gobierno madrileño haya iniciado, pese a su rechazo inicial, los trámites para crear el registro de médicos objetores. En la formación regionalista consideran que Mónica García es la figura política que puede hacer frente a lo que llaman la internacional del odio, que a su juicio encarna la presidenta madrileña. De salir adelante su candidatura en primarias, será la tercera vez que Mónica García mide sus fuerzas con Isabel Díaz Ayuso en las urnas. Y en Extremadura, el Partido Socialista ha proclamado hoy a su nuevo líder después del descalabro al que llevó Miguel Ángel Gallardo al partido en las pasadas elecciones extremeñas. Se llama Álvaro Sánchez Cotrina y ya ha anunciado a su nuevo equipo. Vamos hasta Extremadura, José Emiliano Barrena. Ejecutiva del nuevo secretario regional Álvaro Sánchez Cotrina, que cuenta con nombres como la de Marisol Mateos, la expresidenta de la Asamblea, Blanca Martín o Soraya Vega, adversaria de Cotrina en las primarias. Nuevo secretario regional que asegura que ha comenzado una nueva etapa en el partido marcada por la unidad interna y la confrontación política con el actual gobierno autonómico, donde ha criticado el pacto entre Partido Popular y Vox. El pacto que está avergonzando no solo a Extremadura, a España entera, porque no es un pacto de gestión, es una absoluta humillación de la presidenta Guardiola. Sánchez Cotrina ha defendido el papel del PSOE como garante de los derechos de la ciudadanía extremeña y ha apelado a la movilización de sus bases para frenar lo que considera un retroceso político. Cerraba su intervención con un mensaje de ambición política, asegurando que el PSOE trabajará para volver al gobierno de la Junta de Extremadura. Y hoy sábado ha sido también el segundo día de los 3 de huelgas parciales que han convocado los trabajadores de Glovo en toda España. Los empleados de este servicio a domicilio protestan contra el ERE que la empresa quiere aplicar a 750 personas de los 21.000 empleados que tiene en toda España. Belu Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Sí, los trabajadores de Glovo quieren protestar mediante la huelga por el ERE que la compañía anunció en marzo. Desde Comisiones Obreras denuncian además que Glovo ya lleva un tiempo haciendo un ERE encubierto con un goteo de despidos disciplinarios sin garantías. Hoy los trabajadores se han concentrado en varios puntos de España, como en Pamplona, Valencia, Cádiz o Madrid, para protestar frente a varios establecimientos de comida rápida. ¡Glovo, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Glovo, escucha! En Madrid, el representante de Comisiones Obreras ha denunciado además que hoy Glovo ha aumentado la externalización del reparto a otras empresas, algo que la empresa ya hace de manera habitual, pero esta vez para hacer sombra a la huelga. Por parte de Glovo dicen que el ERE es una medida que tienen que tomar para evitar el cierre de la empresa porque, dicen, han tenido que reducir su servicio en diferentes provincias. Más de 840.000 personas mueren cada año en todo el mundo por jornadas de trabajo demasiado largas, 55 horas o más a la semana, y el estrés que sufren en su empleo. Es la conclusión a la que ha llegado un informe de la Organización Internacional del Trabajo que estima por primera vez los llamados riesgos psicosociales en el ámbito laboral en todo el mundo. Beatriz Carmona. Son 5 principales riesgos: la elevada exigencia de los superiores o el propio empleo. Tengo que estar en guardia y en alerta permanente porque al ser un sitio en el que todo tiene que ser perfecto, cualquier mínimo
error puede ser motivo de una bronca o de un enfado, tanto por parte de los clientes como por parte de los jefes. El desequilibrio entre esfuerzo y sueldo, inseguridad laboral, largas jornadas. Es el sector al que me dedico, el turismo, que muchas veces tiene unos ritmos que, aparte de que a veces no son muy conciliadores, o bueno, simplemente una carga de trabajo que luego tienes que lidiar con ella también en casa, vaya. O acoso y violencia en el trabajo. De las muertes estimadas, más de 700.000 son por problemas cardiovasculares y 56.000 por trastornos mentales, entre las que se encuentran suicidios. He perdido mucho peso por el estrés, que es mi síntoma del estrés por definición. Sí que noto que tengo muy poquita energía porque estoy agotada todo el rato. El informe también calcula que se pierden 45 millones de años de vida saludable por enfermedad, discapacidad o muerte prematura. En Malí, en África Occidental, la Junta Militar ha declarado bajo control la situación en el país después de que grupos armados lanzasen la pasada madrugada una ofensiva en varios frentes contra las fuerzas militares. Eso es lo que dicen las autoridades a esta hora, pero fuera de la capital, hacia el norte de Mali, están perdiendo posiciones y el ministro de Defensa sigue ilocalizable. En Bamako, en la capital, está nuestro compañero Nicolás Castellano con un grupo de españoles que de momento no puede salir del país porque no vuelan aviones. Nico, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hay informaciones confusas todavía sobre la situación de esos 4 escenarios, esos 4 focos de ataque de los rebeldes independentistas tuareg y también de los yihadistas. Kidal se da ya bajo control de esas unidades rebeldes y de hecho se asegura que esa ciudad clave ha sido prácticamente tomada. En Mopti hay enfrentamientos, se da por hecho también que controlan ya el aeropuerto y preocupan 2 escenarios cerca de Bamako, Kati, donde hay una importante base militar y donde se producía el ataque a la casa del ministro de Defensa, que de hecho no hay ninguna noticia al respecto más de 15 horas después. La Junta Militar asegura que mantiene bajo control la situación aquí en Bamako, pero lo cierto es que el aeropuerto a esta hora de la noche continúa cerrado. Eso en Mali. En Portugal se cumplen hoy 52 años de la Revolución de los Claveles. Las concentraciones en la calle han sido hoy multitudinarias y algunas no solo han sido contra la dictadura, han terminado también siendo un clamor contra la reforma laboral que quiere implantar el gobierno o la crisis de vivienda. Corresponsal en Portugal, Brais Suárez. Con un ejército de gaitas interpretando Grândola Vila Morena comenzaba una de las grandísimas manifestaciones por la libertad de este sábado en Portugal, donde se han replicado las mismas recriminaciones que unas horas antes hacía prácticamente todo el Parlamento al gobierno, es decir, protestas contra la crisis de la vivienda y un no rotundo a la reforma laboral que pretende impulsar Luis Montenegro. Desde el gobierno, por su parte, insisten en relativizar esta efeméride. Un demócrata pleno es quien celebra el 25 de abril y celebra, sin dudas, el 25 de noviembre, ha dicho el conservador Hugo Soares en alusión al fin del periodo revolucionario. En su primer discurso por esta fecha, el presidente de la República, Antonio José Seguro, le ha respondido claramente. El 25 de abril de 1974 es de valor incuestionable, ha dicho. De hecho, las calles hablan por sí solas porque nada se festeja tanto como el aniversario del fin de la dictadura. 25 de abril siempre, fascismo nunca más, han gritado las ciudades portuguesas un año más. Y en Estados Unidos lo hemos sabido esta tarde. Donald Trump tiene pensado acudir esta noche a la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Es la primera vez que toma esta decisión siendo presidente y hoy va sabedor de que va a ser mucho más difícil recibir críticas porque no va a estar el típico humorista haciendo un monólogo. Lucía Hernández, buenas noches. Buenas noches. La Asociación de Periodistas de la Casa Blanca celebra cada último sábado de abril una cena de gala para recaudar fondos y hacer un homenaje a la libertad de prensa. Trump no ha asistido a la gala desde 2011 y ha boicoteado la del año pasado y todas las de su anterior mandato por la mala relación que ha tenido siempre con la prensa, a la que acusa de haber sido extremadamente dura con él, y porque al evento suele ir un cómico que se burla del presidente y de la clase política. Sin embargo, esta noche acudirá Trump a la cena junto a su mujer Melania. Este año, en vez de un humorista, el invitado es el mentalista Oz Perlman, que predica una ideología similar a la de Trump. Además, como es tradición, el presidente dará un discurso y, según promete la secretaria de prensa del gobierno, será muy entretenido. Y hablamos ahora sobre medio ambiente y el papel de nuestro país en el mundo, porque España tiene difícil cumplir con los objetivos de renovables y descarbonización que comprometió con la Comisión Europea en el Plan Nacional de Energía y Clima. En ese plan, nuestro país se compromete a alcanzar un 48% de renovables sobre el consumo total de energía, pero los expertos lo ven irrealizable. Desde la Fundación de Estudios de Análisis Económico creen que nos quedaremos por debajo del 35%, Sira Valdés. España no cumplirá sus compromisos con la Unión Europea en materia de descarbonización, según
según concluye FEDEA en su análisis del grado de cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Al final de la década, las emisiones de dióxido de carbono deberían de haberse reducido en un 32% con respecto a 1990 y en 4 años apenas han descendido un 6%, tal y como explica el investigador Diego Rodríguez. Lo que hemos observado con datos hasta el año 2024 es una caída que no alcanza casi del 6%. Estamos muy lejos del cumplimiento de los objetivos. Tampoco se alcanzará el grado de penetración de renovables comprometido para 2030 y la demanda eléctrica no crecerá tanto como estaba previsto, por lo que sostienen desde FEDEA la dependencia energética de combustibles fósiles también se mantendrá por encima de lo esperado. Y hoy nos vamos hablando de una actriz eterna. En Estados Unidos, una empresa ha decidido anunciar unas subastas que están levantando muchísima expectación. 6 meses después de la muerte de la enorme Diane Keaton, una parte de los objetos que la actriz utilizó en cintas como Annie Hall, de Woody Allen, o El Club de las Primeras Esposas, se va a poner a la venta. Serán 4 subastas que los más nostálgicos y los que se lo pueden permitir ya han marcado en el calendario, aunque eso sí, habrá que juntar billetes para hacerse con uno de esos preciados objetos. Saray González. Decía el artista que los recuerdos son simplemente momentos que se niegan a ser ordinarios. Y la casa de subastas londinense Bonhams será la encargada de poner a la venta estos recuerdos que van desde collages creados por la propia actriz hasta piezas de alta costura que lució en diferentes galas. Y ojo, hay una joya para los cinéfilos, el manuscrito del guión original, aún sin título, de lo que después sería Annie Hall. Y he mirado hacia afuera, ha pasado un autobús. Una corbata de lunares de Ralph Lauren o su icónico sombrero bombín negro serán algunos de los objetos por los que también podrán pujar a partir del próximo 31 de mayo. Prendas masculinas que no solo marcaron su carrera, sino la manera en la que se convirtió en el rostro del llamado nuevo Hollywood. ¡Qué tontería! Es la monda, sí, es la monda. Porque sí, hablar de la vida de Diane Keaton también es hablar de sus múltiples personajes. De acuerdo. Mirad esto. ¿Mirad qué? La única subasta presencial será el 8 de junio en Manhattan y allí podrán encontrar obras de arte de Deborah Roberts o David Bonarovic, piezas que reflejan la visión artística de Keaton, una mujer que en realidad no quería ser diferente, quería ser auténtica. And don't tell me what to do, and don't tell me what to say, and when I go out with you, don't put me on display. Pretty good. You remember? You don't own me. Don't try. Así nos vamos, Dani. Me da un poco pena, ¿no?, que vendan las cosas de Diane Keaton. A mí me da pena que ya no esté Diane Keaton. Hombre, sí, por supuesto, pero no sé, hombre. Me da una pena el día que se murió y que lo contamos. Que se quite de mí alguna cosa, vale, pero hombre, sacar todos los valores que tengan forma de vestidos y demás de Diane Keaton. Bueno, es lo que estábamos comentando, ¿no?, que los objetos de alguien que se ha ido, yo creo que son difíciles siempre. Voy a una comisaría de la Guardia Civil a poner una denuncia para la familia de Diane Keaton por vender las cosas de Diane Keaton. Venga, ¿quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? Hasta venga, mañana. Seguimos. Está por aquí Álvaro. Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena SER.